El sonido fue lo primero, un golpe seco de madera antigua contra piedra húmeda, amplificado por el vacío de la mansión. La puerta principal se abrió con una resistencia mínima, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. El aire que salió de adentro no olía a hogar ni a riqueza, olía a encierro, a polvo viejo, a algo que no había respirado luz desde hacía demasiado tiempo. Me quedé quieto en el umbral. La lluvia caía detrás de mí, insistente, lenta, como si el cielo dudara entre avanzar o retroceder. Cada gota golpeaba el mármol de la entrada con una precisión cruel, marcando un ritmo que mi corazón comenzó a imitar sin pedir permiso. La llave todavía temblaba entre mis dedos, fría, pesada, no por el metal, sino por todo lo que había abierto antes, y por lo que estaba a punto de revelar ahora. La mansión seguía siendo imponente, techos altos, columnas que parecían sostener no solo la casa, sino mi apellido entero. Pero algo estaba mal. La luz no entraba como antes. Se filtraba en ángulos extraños, quebrados, como si incluso el sol evitara mirar de frente lo que vivía allí dentro. Avanzó un paso. El eco me devolvió una versión deformada de mí mismo, más solo, más viejo. Recordé cómo, años atrás, esa misma entrada se llenaba de voces, risas medidas, copas chocando con elegancia ensayada. Todo era abundancia, todo era control. Yo creía que el poder tenía sonido, y era el mío, dando órdenes. Ahora solo quedaba el silencio. A la derecha, el salón principal dormía, bajo sábanas invisibles de polvo. Los muebles seguían en su sitio exacto, como soldados abandonados en una guerra que ya no importaba. En el centro, una mesa larga, infinita, reflejaba la luz con una superficie opaca. No devolvía mi imagen. Me tranquilizó más de lo que debería. Cerré la puerta detrás de mí. El golpe resonó como una decisión irreversible y en ese instante entendí algo incómodo. No había entrado para recuperar nada. Había vuelto porque algo seguía aquí, algo que no aceptó ser, enterrado junto con los años, los viajes, las donaciones estratégicas y los discursos bien ensayados sobre redención. Caminé hacia el interior. Cada paso activaba recuerdos que yo juré haber domado. La alfombra del pasillo todavía amortiguaba mis pisadas, como si quisiera protegerme de escucharme a mí mismo avanzar. Las paredes, cargadas de retratos, me observaban sin expresión, rostros serios, éxito congelado en óleo. Ninguno parecía reconocerme. Al fondo, una puerta secundaria permanecía entreabierta. No recordaba haberla dejado así. La luz que escapaba por esa rendija era distinta, no cálida, no elegante. Una luz pálida, casi enferma, que no pertenecía a ninguna lámpara de diseño ni a ningún candelabro importado. Una luz que parecía improvisada, temporal, como una verdad mal escondida. Me detuve frente a ella. El ruido de la lluvia desapareció de mi conciencia, también el tamaño de la casa, también mi apellido. En ese pasillo estrecho, frente a esa puerta imperfecta, ya no era el dueño de nada, solo alguien que había pasado demasiado tiempo cerrando cosas con llave, sin darse cuenta de que algunas puertas no olvidan. Apoyé la mano en la madera. Estaba tibia. Retiré la mano de inmediato, como si me hubiera quemado. No tenía sentido. La casa llevaba años vacía. Nadie debía estar ahí. Y sin embargo, algo del otro lado respiraba. No de forma literal, sino de una manera más inquietante, como respiran los recuerdos cuando creen que finalmente vas a mirarlos de frente. Pensé en dar la vuelta. Lo consideré de verdad. Nadie me obligaba a seguir. Tenía dinero, tenía excusas, tenía discursos listos para justificar cualquier ausencia. Podía cerrar la puerta principal, devolver la llave a su escondite y seguir viviendo con esa versión cuidadosamente editada de mí mismo que tanto costó construir. Pero la llave ya no pesaba igual. Giré el picaporte lentamente. La puerta cedió sin resistencia, como si hubiera estado esperando ese gesto específico durante años. Y justo antes de cruzar el umbral, algo me atravesó con una claridad incómoda. No había vuelto para encontrar algo que perdí. Había vuelto para enfrentar algo que dejé crecer en la oscuridad. Di el primer paso hacia adentro, y el pasado, paciente, decidió encender la luz. La puerta se abrió con un sonido apagado, como si el aire mismo de la mansión
hubiera vacilado antes de dejar entrar la oscuridad del pasado. La habitación, iluminada solo por una tenue lámpara, exhibía el lujo que había adquirido, pero también cargaba con el peso de cada secreto que había intentado enterrar. El suelo de mármol reflejaba los pasos de un hombre que ya no sabía si lo que yacía tras aquella puerta era un recuerdo o una sentencia. El objeto que tenía ante sí parecía frágil, pero cargaba con el peso de todo lo que había hecho. Era una caja vieja, cubierta de polvo, con la tapa entreabierta. Dudó antes de tocarla, pero, como una marioneta atrapada en los hilos invisibles del destino, no pudo resistirse. La luz dorada de la lámpara rozó suavemente su superficie, pero la sombra que caía sobre ella parecía querer engullir ese pequeño objeto, como si fuera el verdadero culpable de todo. Se arrodilló lentamente, con las manos temblorosas, sintiendo que el peso del arrepentimiento se hacía más real con cada segundo que pasaba. El sonido de su respiración agitada era lo único que se oía entre aquellas paredes, cargada de ecos de un pasado que había intentado negar, pero ya no había escapatoria. La caja, olvidada durante tantos años, parecía tener una historia propia, un relato silencioso de todo lo que había hecho para alcanzar lo que consideraba su mayor tesoro, el poder. Y ahora, ante él, la realidad lo alcanzaba inevitablemente. El oro que había intercambiado por tantas cosas ya no podía comprar la paz que tanto anhelaba. La tapa de la caja se abrió lentamente, revelando un solo objeto en su interior, una carta, amarillenta por el tiempo, con la firma de alguien a quien había jurado no volver a ver. La calidez del pasado pareció llenar la habitación, y supo en ese instante que la clave de su perdón no residía en más riquezas ni posesiones, sino en esa carta. Lo conectaba con ese momento oscuro de su vida, al que ahora se veía obligado a regresar. Sostenía la carta entre sus manos sudorosas, sintiendo el peso de la verdad que finalmente lo había alcanzado. El silencio dentro de la mansión parecía hacerse más intenso, y no sabía si era el dolor de su alma arrebatada o la promesa de una posible redención. Cuando la luz volvió a iluminar su rostro, el reflejo que vio en el espejo no era el de un millonario, sino el de un hombre destrozado, perdido en la sombra de sus propias decisiones. Ahora se preguntaba, ¿sería posible, incluso después de tanto tiempo, encontrar el perdón que siempre había buscado en la riqueza? ¿O sería demasiado tarde? El peso de la carta parecía más pesado que todo el oro que poseía. Se levantó lentamente, como si el simple acto de ponerse de pie fuera un esfuerzo titánico. Sus ojos estaban fijos en la carta, como si fuera lo único que aún ejercía poder sobre él. El entorno parecía desdibujarse, y apenas podía distinguir las lujosas paredes de la mansión del dolor que lo consumía por dentro. Cada objeto a su alrededor, que una vez representó éxito y logro, ahora era solo un cruel recordatorio de que había sido derrotado por sus propias decisiones. El silencio de la mansión pareció prolongarse durante horas, o quizás era la sensación de un tiempo dilatado por la culpa. Sus dedos apretaban la carta con tanta fuerza que parecía que estaba a punto de romperse, pero no podía detenerse. El papel amarillento era todo lo que quedaba de lo que había intentado borrar, el único vínculo entre él y un pasado que ahora veía con claridad e inmutabilidad. Con el corazón apesadumbrado, dio un paso hacia el gran espejo que colgaba en la pared opuesta, el que siempre había evitado mirar directamente. El reflejo que lo esperaba era el de un hombre diferente, alguien a quien ya no reconocía. La mirada fría y calculadora que solía tener fue reemplazada por un profundo vacío, un abismo que sabía que jamás se llenaría, ni con las riquezas que había acumulado, ni con los favores que había buscado. Se miró al espejo y sintió por primera vez la verdadera soledad. No era el vacío de una habitación de mármol sin vida, sino el vacío interior, el espacio que jamás podría llenar con oro ni poder. Lo que había visto reflejado en su vida hasta ahora eran solo las capas superficiales de un hombre que nunca tuvo el valor de enfrentarse a sí mismo. Y fue en ese momento que lo comprendió. El perdón no vendría de afuera, no vendría de un nuevo contrato ni de una nueva transacción. El perdón no era algo que se pudiera comprar, tendría que confrontar lo que se escondía tras la puerta, lo que se escondía en esa carta.
Tendría que afrontar los errores que había cometido, las vidas que había destruido en nombre de su ego y sus ambiciones desmedidas. Pero el dolor ya no era algo que pudiera esconder en una caja fuerte ni enterrar en las sombras de su mansión. Con la carta aún en sus manos, se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia caía con fuerza, con un sonido sordo que parecía una advertencia de algo mucho más grande que él. Con cada gota que golpeaba el cristal, sentía como si cada error fuera borrado por la tormenta. Pero al mismo tiempo, cada sonido de la lluvia le recordaba que el perdón no sería fácil. Saint-Tu. Redención no sería cuestión de tiempo ni de suerte. Exigía algo más, una confrontación, una verdad dolorosa. Miró el viejo reloj de pared. El tiempo, que durante tanto tiempo había creído su aliado, ahora parecía su enemigo. Cada segundo que pasaba lo distanciaba más del hombre que pudo haber sido, y lo acercaba al hombre en el que se había convertido, prisionero de su propia culpa. La tormenta exterior reflejaba la tormenta en su mente. El sonido de la lluvia y el frío que se extendía por la mansión eran como un recordatorio de lo que había perdido y de lo que ahora necesitaba recuperar. Pero sabía, en lo más profundo de su alma, que ya no había oro ni mansiones que pudieran borrar el peso de su conciencia. El único camino posible sería atravesar el limbo del propio arrepentimiento y buscar la verdadera clave del perdón. La lluvia cesó de repente, como si alguien hubiera cerrado un grifo invisible en el cielo. El silencio que siguió no le trajo ningún alivio. Era más denso que el ruido anterior. Permaneció inmóvil ante la ventana, sintiendo el frío cristal perforarle la piel, como si intentara despertarlo de una vida en piloto automático. Por primera vez no hubo aplausos, ni contratos, ni voces al teléfono. Solo él y lo que quedaba. La mansión, antaño tan vibrante, ahora parecía un cascarón vacío. Las velas aún encendidas proyectaban sombras irregulares en las paredes, distorsionando los muebles caros hasta convertirlos en figuras casi humanas. Por un instante, tuvo la impresión de que esas sombras lo observaban, no con juicio, sino con anticipación, como si supieran que algo debía hacerse y que ya no podía posponerse. Caminó por el pasillo principal, sintiendo el peso de cada paso. La gruesa alfombra amortiguaba el sonido, pero no la intención. Pasó por el comedor donde los brindis habían sellado decisiones crueles, la biblioteca donde los libros sin leer solo servían de fondo para fotografías. Todo aquello ahora parecía un teatro desmantelado tras el final de la obra. Lujo sin propósito, poder sin público. Se detuvo ante una puerta más pequeña y discreta, casi olvidada entre dos columnas. No figuraba en los mapas mentales que mostraba a los visitantes. Era un espacio que solo él conocía. Sacó la vieja llave del bolsillo, no la de la caja, sino otra, más desgastada, más humilde. El frío metal contra sus dedos le trajo un recuerdo inmediato. El día que decidió encerrar esa parte de su vida y seguir adelante como si nada hubiera pasado. El candado aguantó un segundo más de lo esperado. Luego cedió. La habitación era demasiado sencilla para esa casa. Una cama estrecha, una mesa de madera, una ventana pequeña. No había oro ni mármol, solo fotografías antiguas sobre la mesa, boca abajo. No necesitaba tocarlas para saber lo que mostraban. Rostros, miradas confiadas, personas que pagaron el precio por sus decisiones. Se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió, crujiendo suavemente, como protestando por su llegada tardía. El aire, dentro era diferente, más denso, casi húmedo. Sintió un nudo en la garganta. No era miedo, era reconocimiento. Allí, lejos de los pasillos y los grandes espejos, comprendió que toda la mansión había sido construida para mantener esa habitación distante, que toda su fortuna había servido a un solo propósito, no volver allí, y ahora estaba de vuelta. Con la carta aún en sus manos, respiró hondo. No la abrió, todavía no, simplemente cerró los ojos, como quien se prepara para cruzar algo sin saber si habrá tierra firme al otro lado. El precio real no estaba en lo que perdería si seguía adelante. Esto era lo que tendría que admitir antes de dar el siguiente paso. La lluvia cesó sin previo aviso, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible en el cielo. El silencio que permaneció era diferente a cualquier otro silencio en aquella mansión. No estaba vacío, era denso, pesado,
un silencio que observaba. Permaneció de pie en el centro de la habitación, con la carta aún en sus manos, ahora abierta. Las palabras no gritaban, no acusaban, eran demasiado simples para el daño que causaban. Cada línea parecía escrita para atravesar el tiempo y llegar a él justo ahí, en ese instante en que ya no había escapatoria. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por los altos ventanales, apagando lentamente los tonos dorados de la noche. El lujo perdió su poder en la tenue luz. Las sombras se alejaron, pero no desaparecieron. Simplemente cambiaron de lugar, como la culpa. Caminó hacia la chimenea apagada y se arrodilló. No por fe, sino por agotamiento. Su cuerpo cedió antes de que su mente pudiera encontrar una salida. Por primera vez, no intentó justificar lo que había hecho. No buscó contexto, excusas ni razones elegantes. Simplemente aceptó el peso de lo que había enterrado. El espejo al fondo de la habitación aún reflejaba su imagen, pero algo había cambiado. No era la redención, todavía no. Era la ausencia de máscaras. Un hombre sin armadura, sin oro, sin títulos. Solo carne, recuerdos y arrepentimiento. Dobló la carta con cuidado, como si fuera demasiado frágil para soportar otra decisión equivocada. La guardó en el bolsillo interior de su abrigo y se levantó lentamente. El gesto fue pausado. No había más negociaciones que hacer con el tiempo. Antes de salir de la habitación, echó un último vistazo a su alrededor. La mansión seguiría allí, el poder también, pero ya no significaban lo mismo. Por primera vez, comprendió que algunas puertas, al abrirse, no ofrecen una salida, sino la verdad. Giró el pomo de la puerta principal y se detuvo un segundo. Respiró hondo. El aire de la mañana entró frío, sincero, casi doloroso. No sabía qué le esperaba al otro lado. No sabía si existía el perdón para alguien como él. Pero aún así dio el paso. Y cuando la puerta se cerró tras él, quedó una sensación inquietante de que la historia no terminaba allí. Solo comenzaba dentro de aquel que observaba en silencio. Y tú, si abrieras hoy la puerta que juraste no volver a tocar, ¿encontrarías perdón o solo aquello que sigues evitando mirar? Si esta historia te tocó, deja tu reflexión en los comentarios.